tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, del turno de Abías, casado con una descendiente de Aarón llamada Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta según los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Una vez que oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, según el ritual de los sacerdotes, le tocó a él entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. La muchedumbre del pueblo estaba fuera rezando durante la ofrenda del incienso. Se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor, pero el ángel le dijo: «No temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, se llenará de Espíritu Santo ya en el vientre materno y convertirá muchos israelitas al Señor su Dios. Irá delante del Señor con el espíritu y poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y a los desobedientes a la sensatez de los justos, preparando para el Señor un pueblo bien dispuesto». Palabra del Señor. Celebramos hoy la fiesta de la Natividad de San Juan Bautista, el precursor de Jesús, el pariente del Señor, aquel que ya en el seno materno, como había anunciado al ángel, profetizó, es decir, hizo de precursor, anunciando la venida de Jesús, que iba en el vientre de su mamá, estando Juan en el vientre de la suya, Santa Isabel. Sin San Juan Bautista le hubiera sido enormemente difícil a Jesús. Por supuesto, el Señor habría salido adelante porque contaba con la ayuda de Dios, Él era Dios. Pero le hubiera sido mucho más difícil, porque San Juan Bautista hizo esa tarea de precursor, esa tarea de el que prepara el camino del Señor. Pero esa tarea, la del precursor, la hizo jugándose la vida y de hecho murió por ello. Es decir, hay gente que es muy prudente, muy prudente. Esta gente que es muy prudente ve las cosas, las catástrofes, los desastres, menea la cabeza, quizá cuchichea, habla con un vecino, con un amigo, a escondidas, no está a gusto con lo que pasa, pero no levantará la voz, no hará nada. Será un perro mudo que ve venir al lobo y que no ladra. Estos son los que pasan en el mundo por ser prudentes. Incluso si otros no lo son, aunque estén de acuerdo en el fondo con lo que dicen los que no son prudentes, sin embargo, dicen, son unos exagerados, son unos extremistas. Es que en la vida no se puede ser así, hay que saber condescender, hay que saber ceder un poco, hay que saber, en realidad, aunque lo digan de otra manera, hay que saber mirar para otro lado mientras están sufriendo los inocentes. O hay que saber, como decimos en España, cambiarse la chaqueta para tener la chaqueta que gusta al que está recién llegado y tiene el poder. Esto pasa en todos los órdenes de la vida, pasa en política, pasa en cualquier ámbito, en las empresas y pasa también en la Iglesia. San Juan no era así. San Juan no era un condescendiente, y podía haberlo sido, tenía prestigio, tenía discípulos, tenía una aureola bien ganada de santidad, y sin embargo se complicó la vida por decir la verdad, en este caso concreto, por decirle la verdad al rey Herodes, sobre que no le estaba permitido, según la ley judía, convivir como casados con la mujer de su hermano, mientras que su hermano estaba todavía vivo, claro, no era viuda de su hermano. Por decir la verdad, por defender la familia, por decir la verdad y defender la ley de Dios. Pero hombre, qué imprudente, le dirían algunos. Pero Juan, lo bien que podrías vivir tú. Ya ves, él que vivía en el desierto tan contento y se alimentaba de saltamontes. Pues quizá le hubieran prometido, si hubiera sido un poco más transigente, si hubiera hecho la vista gorda, pues quizá le hubieran prometido una hermosa casita allí, incluso cercana al palacio que Herodes tenía en lo que hoy es Genesaret. Pero a él lo que le importaba era la fidelidad a Dios.
Le cortaron la cabeza, pero es santo. Mientras que aquellos prudentes, esos no sabemos dónde están porque la misericordia de Dios es infinita, pero de luego no están canonizados. Juan es el precursor de Jesús, no solamente porque anuncia que va a venir el Mesías o porque da el pistoletazo de salida al Señor con el bautismo en el Jordán y pasándole a algunos de sus mejores discípulos, entre ellos, por ejemplo, el apóstol Juan, el apóstol Santiago. Pero no solo por eso, es el precursor de Jesús porque anuncia el camino del Señor, su vida, su camino es el camino del Señor. Él, Juan, se jugó la vida por ser fiel a Dios y por decir la verdad. Y Jesús hizo exactamente lo mismo. Es verdad que el Señor intentó retrasar, nunca mintiendo, pero sí utilizando palabras que no dejaban clara la cosa o del todo clara cuando le preguntaba, ¿pero tú eres el Hijo de Dios? Y se presentaba como el Hijo del Hombre o decía, tú lo has dicho. Bueno, pero Jesús no ocultó nunca ni su divinidad. Nunca la negó, ni Jesús nunca omitió una parte esencial de su mensaje, por ejemplo, defendiendo a la mujer, defendiendo a la familia, en contra del divorcio, nunca. Aunque eso le ganara poderosos enemigos. Jesús no fue prudente, tuvo otro tipo de prudencia, ciertamente, porque la prudencia es una virtud, pero no fue prudente en el sentido del mundo, que lo entiende la virtud de la prudencia como callar ante las injusticias, callar ante el sufrimiento, callar ante la callar ante, por ejemplo, en la Iglesia, ante quitar la verdad o negar la verdad o manipular la verdad, conculcar la verdad, es algo que está pasando con frecuencia y que muchos, demasiados, callan. Jesús no fue prudente y por eso le mataron en la cruz. Y Juan no fue prudente y por eso le cortaron la cabeza. Pero Juan está en el cielo y Jesús es nuestro Dios y es nuestro modelo. Pidámosle al Señor que nos dé prudencia, la verdadera, la virtud de la prudencia, pero que nos dé también la capacidad de ser fieles, incluso aceptando el riesgo de que nos persigan por ello. Que así sea.